Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. Hoy conversamos con Marta Lamas, una figura icónica del feminismo mexicano y latinoamericano. Marta Lamas comenzó su activismo a principios de los años 70 en la que llamamos la segunda ola feminista. A fines de 1971, después de la conferencia de Susan Sontag en la UNAM, la investigadora Marta Acevedo salió con un cuaderno en la mano. ¿Quién se anota para comenzar un grupo de reflexión feminista? Marta Lamas se anotó, por supuesto. 54 años después, Marta sigue firme a esas causas que le parecieron impostergables y a las que ha dedicado su vida. Les cuento, se despierta en la madrugada, le ronronea a su gato, devora periódicos y revistas en versión impresa, lee de la montaña de libros apilados alrededor de su cama, escribe muchísimo, da clases, seminarios, conferencias, va a las marchas, sigue apoyando a las organizaciones que ha fundado, enseña en las aulas de la UNAM. ¿Es capaz, Marta, de ir al lugar más remoto de la ciudad para dar una plática de género ante públicos a millones de kilómetros del tema? Y los deja convencidos de que el feminismo, después de todo, quizá tiene mucho por enseñarnos. Marta transforma imaginarios y al hacerlos cambia vidas. Le gusta cantar y en los años 70 y 80 participó en el grupo musical feminista Las Leonas. Hace unos años cantaba en el grupo feminista cómico-musical Las Moscas Muertas, que hacía sus estrenos mundiales, como decía Jesús Rodríguez, en el bar El Hábito. Ha escrito una cantidad desmesurada de ensayos y hartos libros. No se vaya, tenemos mucho por aprender. Hay que hablar. Hablar de nuestros deseos. Hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversas. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Marta Lamas. Marta Lamas tiene los ojos nostálgicos. Fue lo primero que pensé al conocerla. Después, una va entendiendo cómo, más allá de las razones que hayan marcado esa manera de mirar, lo que Marta vive, lo que actúa desde su activismo imparable, es una suerte de creativa nostalgia del futuro. ¿Cómo sería un mundo más igualitario y más libre? ¿Cómo sería una cultura en la que, acá la cito, la diferencia sexual no se tradujera en desigualdad? Marta es, desde niña, una lectora compulsiva de literatura. En la adolescencia, la irrupción del marxismo en la vida de una joven de familia burguesa, a través de la enseñanza de su maestro Francisco Carmona Nenclares. Los comienzos de un cuestionamiento sistemático del orden social. La rebeldía, el movimiento del 68, el amor por un militante a muchísimos kilómetros de sus orígenes. Los padres de Marta habrán suspirado hondo y mucho. Después, el feminismo. Lo personal es político. La lectura de las feministas estadounidenses, francesas e italianas. Los comienzos de su escritura en la revista FEM, fundada por Aleide Fopa y Margarita García Flores, la primera revista feminista en México. El derecho de las mujeres a la irrupción del embarazo ha sido una de sus batallas más largas y complejas. Fundó GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Participó en la fundación del Instituto de Bioética. Ha convocado a infinidad de debates. Participó en la fundación del suplemento La Doble Jornada, del periódico La Jornada. En 1990 creó la revista Debate Feminista, un librote semestral interdisciplinario entre la academia y la divulgación que se abrió con análisis de fondo a los debates científicos y socioculturales de punta durante 25 años. Fundó junto a Patricia Mercado el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Intelectual, activista, académica, profesora, conferencista, lectora compulsiva, divulgadora de los feminismos, los medios escritos y televisivos. Marta ha estudiado una suma de disciplinas para intentar entender y explicar la antropología, la sociología, el psicoanálisis, la filosofía, la ciencia política, la teoría feminista. Mirar de cerca las experiencias más silenciadas, los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de las disidencias sexuales. Cada mujer que decide elegir no ser madre, porque los derechos importan, porque cada vida importa. Bienvenida la antropóloga feminista Marta Lamas, profesora e investigadora
del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Marta, gracias por venir otra vez. Muchas gracias por invitarme, María Teresa. Estoy muy emocionada porque quiero decirte que para mí el libro preferido de los que tú has escrito es el de Dolor y Política, pero este me tiene pasmada, atónita y muy impresionada. Ideología de género, disputas políticas sobre la diferencia sexual. Marta, lo primero que me llamó la atención y que sí quisiera que nos expliques, aunque sospecho, es por qué las interrogaciones. Signos de interrogación. Porque es una locura. Es decir, ¿cómo se va a hablar de ideología de género? Se puede hablar de género, que es un conocimiento sobre la cultura y sobre el psiquismo, que empieza siendo un concepto para entender la identidad y los papeles sociales, ¿no? Y que ahora, con el paso de muchos años y al ser retomado por fuerzas conservadoras, se habla de ideología de género como si el género, que es una realidad, que ahorita hablaremos de ella, ¿no? El uso de ideología es un poco como peyorativo, ¿no? Si algo es ideología es como que no es conocimiento. Entonces lo pongo entre signos de interrogación justo porque digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de ideología de género o estamos hablando de cómo de unos años para acá fuerzas muy conservadoras, tanto eclesiásticas como políticas, han agarrado el concepto de género y lo han distorsionado y lo han vuelto una especie como de amenaza a las familias, es decir, es que eso es antinatural, ¿no? Y hay que regresar al orden natural y cristiano. Sí, es sobre todo algo que acuñó el Vaticano, ¿no? Porque lo veo venir mucho desde los discursos religiosos más fundamentalistas. Y me imagino yo, bueno, tú lo analizas largamente acá, la manera en la que el Vaticano ha respondido al género a partir de 1995, cuando la conferencia de Beijing. Pero es como una manera de decir, eso es una ideología porque el otro es la palabra verdadera. Sí, o sea, porque va contra el dogma, pero lo que es interesante a la hora de hacer la investigación, la verdad es que con el arranque de la segunda ola en Alemania, en 1974-75, Ratzinger, que era un obispo que luego se convierte en el Papa Benedicto, ¿no?, se da cuenta que el planteamiento del feminismo, de que más allá de que existe una diferencia sexual anatómica entre las hembras y los machos humanos, el tema de la igualdad cívica, la igualdad ciudadana, ¿no? el que las mujeres puedan desarrollar los mismos trabajos que desarrollan los hombres, que puedan votar, que puedan toda una serie de cosas, que eso afectaba a la Iglesia, porque entonces las mujeres iban a pedir ser obispas, incluso iban a querer llegar a ser papas. Y entonces desde los años 70, Ratzinger empieza a hacer toda una campaña, además muy preocupado también, porque con el arranque del concepto de género se ponen, digamos, de manera muy visible los movimientos, no solo de las feministas, sino de las lesbianas, de los gays, de las personas con identidades diversas, ¿no? Y eso lo desconcierta a Ratzinger y desconcierta a las instituciones, pues que tienen un dogma, ¿no? O sea, Dios hizo a Adán y a Eva y ten todos los hijos que Dios te mande. Entonces, de repente, un grupo de mujeres que dicen, no todos los hijos que Dios me mande, sino los que yo quiero educar y criar, y voy a usar anticonceptivos. Todavía hasta la fecha, hoy el Vaticano prohíbe los anticonceptivos por el dogma. Entonces son una serie de temas que tienen que ver con la libertad y con la autonomía de las mujeres. Al principio, el descubrimiento de género viene a abrir el campo de los estudios de género y luego se va a ampliar, digamos, al mundo de las políticas públicas, ¿no? Entonces, todo lo que se ha logrado durante estos últimos 50 años, por lo menos, de avance en términos de igualdad ciudadana, reconociendo la diferencia sexual, ¿no?, con el término ideología de género, es una especie como de espantapájaros, como de cosa de amenaza, de que si llega la ideología... Hay una expresión que tú usas que a mí me ha interesado muchísimo y es la de pánico moral. Sí. El pánico moral es cuando las personas en una sociedad
frente a una declaración o frente a una novedad política, ¿no? Se asustan, ¿no? Pero se asustan además en términos también colectivos, ¿no? Y entonces hay una sensación de amenaza, ¿no? Entonces ha habido pánico moral, por ejemplo, cuando las mujeres quisieron empezar a usar pantalones, ¿no? Y hubo una serie de decretos, incluso de prohibición legal de que las mujeres salieran a la calle en pantalones, ¿no? Cuento en el libro que me encanta la anécdota de cuando Marlene Dietrich llega a París, 1933, y en los periódicos sale, bueno, ¿y dónde está el prefecto de policía que le va a ir a meter a la cárcel a ella? ¿Y por qué a otras mujeres se les prohíbe y en cambio a esta señora se le permite andar en pantalones, ¿no? Entonces, y los lo que pánicos pasa morales... también, ya entrando en esos anecdotarios que a mí me encanta, es cuando uno de los grandes modistas franceses, Yves Saint Laurent, crea el smoking especial para las mujeres. Claro. Sí. No, y tenemos también, digamos, temas locales que quiero contar, ¿no? En donde el género es justamente lo que se le atribuye a la diferencia sexual, las creencias, los atributos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de que las hembras humanas que se convierten en mujeres, pues tienen que usar faldas, y los varones, los machos humanos que se convierten en hombres, tienen que usar pantalones. Y no sé si te acuerdas que cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno en la Ciudad de México, hubo una iniciativa para que las niñas que iban a las escuelas primarias y secundarias con el uniforme obligatorio de falda pudieran ir de pantalones, porque con la falda pues no podían correr igual y jugar igual, y los chavitos estaban tratando de verles los calzones y ellas se sentaban en el recreo para que no les vieran los calzones. Y entonces ella dio una regla de que las chicas podían ir vestidas también de pantalones con el uniforme escolar. Y un periodista le preguntó en ese momento, cuando ella dio la conferencia de prensa, ¿y si los hombres quieren ir con falda? Y ella se rió y dijo, pues que vengan con falda. Y eso se generó un nivel de escándalo. Salió la Unión Nacional de Padres de Familia, salieron una serie de personas diciendo que eso era perversión y que era un horror. Y el secretario de Educación, que en ese momento era Esteban Moctezuma, tuvo que salir a decir que no, que la regla era solo para que las niñas pudieran usar pantalones, pero los niños no falda. ¿Qué le pasa a un hombre si se pone falda? ¿Se feminiza? ¿Se vuelve maricón, homosexual? Pues los escoceses, sus piernitas peludas se les ven lindas. Vamos a ir a un corte y regresamos. Continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche para hoy, miren qué bonito. Marta con su camisa azul pintada por su hijo Diego. Esa camisa azul es tan característica, Marta. Esta obra se llama Los dos tiempos de Leonardo. El gatito bebé que tiene Marta en el hombro a su llegada al hogar y el gato ya adulto, dueño absoluto de la casa. La pasión por los gatos se llama ailurofilia. En casa de Marta, por ejemplo, les cuento, si Leonardo ocupa el sofá principal y no queda ya un lugar libre, más te vale correr por una silla. Sobre todo que jamás se te ocurra perturbarlo. Leonardo es el ser vivo más antifeminista que existe. Él vino al mundo para ser adorado y su supuesta ama en realidad es su incondicional casi esclava. Leonardo se llama así por Leonard, el esposo de Virginia Woolf, una de las escritoras preferidas de Marta. Diego Lamas es pintor, entre sus exposiciones más destacadas, Paisajes y Silencio, en la Galería Rojo del Museo Nacional de San Carlos, e Historia, Amigos y otros diálogos, en el Museo Casa del Risco. ¿Cómo ves, Marta? No, muy bien que haya estado Leonardo acompañándonos Se la sustraje ahora. a Diego esta foto. Me parece muy bien. Marta, hay algo que me parece importante. Cuando comienza el feminismo en los años 70... Por ejemplo, estábamos haciendo referencia a la revista Femme. Yo no recuerdo que se hiciera alusión al género. Las francesas, por supuesto, tampoco. Las italianas tampoco lo usaban. Era algo como muy estadounidense. ¿Cómo fue sucediendo que en algunos feminismos mexicanos, porque otros siguen sin usar el término género, comenzó a iniciarse? Yo me acuerdo que hace 26 años, cuando yo te conocí,
después de 2 o 3 libros de literatura que me regalaste, yo estaba muy contenta, inmediatamente me pusiste a leer de género, ¿no? Me acuerdo que me pusiste a leer a Moni, el hermafroditismo. Sí. ¿Cómo sucedió esa evolución en México y cómo fue expandiéndose el concepto? Mira, lo que pasa es que el género es un concepto que se establece como un concepto diferenciado de sexo en 1955-57 y tarda un tiempo, digamos, del campo de la psicología médica de pasar al campo de las ciencias sociales. La primera disciplina que pasa es a la antropología. Ya en los primeros años 70, que coinciden con el arranque de la segunda ola, muchas antropólogas empezaron a hablar de género para mostrar la construcción cultural, cómo en unas sociedades se prohibía que las mujeres tejieran canastas porque era una actividad de hombres, pero en otras sociedades eran los hombres los que tenían prohibido tejer canastas. México es unisex, no tienen género la construcción de canastas, ¿no? Y entonces se tardó un tiempo, digamos, de salir del ámbito de la discusión académica. FEM empieza en 1976, ¿no? Y claro, ahí se hablaba más de opresión, de la discriminación de las mujeres. Se hablaba de diferencia sexual. Sí, se hablaba y se sigue hablando, digamos, en muchos campos de diferencia sexual. Pero el tema de género al principio no se entendió, porque más del gender del inglés a género en español, que es clase, tipo y clase, tipo taxonómicamente, clasificatoriamente. Tú puedes decir qué género de conducta es esa, o qué género de literatura lees, qué género de música te gusta. Entonces había como una confusión y pues la tirada era tratar de hablar con las menos confusiones para transmitir con más claridad el mensaje. Entonces va a ser ya cerca de los 80, finales de los 80, principios de los 90, cuando se empieza a hablar de género. De hecho, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM se crea en 1992 o 93, o sea, y ya se empieza a hablar de estudios de género y ya el término género entra a las políticas públicas. En los 90s, las grandes multinacionales, el Banco Mundial, la ONU, empiezan a plantear que hay que hacer políticas públicas con perspectiva de género. Y a la perspectiva de género era qué les pasa a las mujeres en esta situación y qué les pasa a los hombres, dónde está la desigualdad y qué podemos hacer para subsanarla. Entonces había perspectiva de género, por ejemplo, en ciertas profesiones, la de educadoras, que son básicamente mujeres las que están en los kinders y en las escuelas de niños chiquitos. Entonces, la perspectiva de género llevó a ver que faltaban hombres en ese espacio y en otros, bueno, faltaban mujeres o se les pagaba distinto o tal. Entonces, los 90 es la popularización de la perspectiva de género y en México nuestro gobierno va a retomar el tema. La Suprema Corte va a hacer todo un proceso de ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Y es no juzgar con favoritismo hacia las mujeres, como algunas personas lo han interpretado, sino juzgar viendo cómo esta carga simbólica tan fuerte de lo femenino y de lo masculino que afecta a las conductas de los seres humanos incide de repente en actos delictivos o en cierto tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la justicia. Entonces, por ejemplo, con perspectiva de género, se empezó a juzgar a estas mujeres que estaban muy enamoradas o muy sometidas a un hombre que era narcotraficante y que las usaba de mulas para que transportaran la droga, y se pudo entender que no había un rollo muy voluntario de ellas de transgredir la ley, sino que lo que estaban haciendo era cumplirle a su amorcito, yo te llevo tu paquete, por ejemplo, ¿no? Entonces fue muy interesante toda esta nueva comprensión del peso que tienen los mandatos de género, lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, pero desde niña, y es ¿por qué nos aferramos tanto a los mandatos culturales de cómo deben ser las mujeres y los hombres, o sea, de la diferencia sexual, cuando en realidad si uno compara históricamente
los cambios de lo que se considera propio de un sexo y del otro, o si uno compara de una cultura a la otra, son enormes. Y sin embargo no soltamos las definiciones que nos tocó encarnar. A mí me gustaría si tú puedes darnos más ejemplos. Acá hablas de un debate que fue bien interesante, el debate francés de la laicidad, donde hablan, cuando comenzó el conflicto, de las muchachas musulmanas que querían ir a la escuela con su velo. Sí, claro. Es que es eso. Cada cultura le va a otorgar una serie de atribuciones a la diferencia sexual. Y en las culturas musulmanas, por ejemplo, todo el tema de la feminidad tiene que ver con el misterio, con el ocultarse, con que el velo permite una cierta privacidad y hasta una cierta erotización. Hay sociedades musulmanas en donde la modernidad hace que de repente las chavas, como en Líbano, puedan ir de blue jeans, pero con velo, ¿verdad? Y hay otro tipo de sociedades musulmanas donde el fundamentalismo religioso es muy fuerte, como en Afganistán con los talibanes, y tienen que ir totalmente cubiertas por una burka. Entonces, no es tanto lo musulmán en sí, sino el fundamentalismo religioso que le ha otorgado de repente al velo una intensidad distinta según el país y la sociedad. Y en Francia, los inmigrantes de origen árabe, musulmanes muchos, que llegaron y tuvieron ya hijas francesas, hubo algunos pues, que no educaron a sus hijas con este tipo de ideas de género, de que las mujeres tienen que ir tapadas con el velo, y hubo todo un tema de que se aculturaran rápidamente como francesitas, y hubo otros en donde sí la cuestión de la religión y de preservar las tradiciones, ¿no?, hizo que las chicas usaran velo. Y el problema fue que cuando empezaron a ir a la escuela con el velo, pues hubo, según el maestro o la maestra que les tocaba, había maestras más tolerantes que, con tal de que las chicas vinieran a la escuela a educar, que vinieran como se les pegue la gana. Claro, porque el argumento en defensa del velo era ese: los papás van a dejar de escolarizar a las niñas. Exactamente. Y hubo otros maestros que dijeron, no, es que no es solo el velo, es que las chicas que vienen con velo no quieren tomar clases de natación, no quieren hacer deportes, no se mezclan con los compañeros, no se puede hacer un grupo de discusión. Entonces ahí lo que se mostró es que aunque tengas un contexto laico republicano como el que tenía Francia, aunque tengas una educación pública dispuesta a la integración, el raigambre, la fuerza que pueden tener las ideas culturales en las familias, ¿no?, incluso en las propias muchachas, aunque hubo un grupo de chavas musulmanas muy interesantes que salieron a protestar vestidas con minifalda y con el velo, ¿no?, como para mostrar, por un lado, la modernidad, ¿no?, de que ellas iban de minifalda, pero que ellas querían reivindicar el uso del velo no como una cosa arcaica, sino como una seña distintiva, como ahora muchísimas mujeres jóvenes en México están usando huipiles, mujeres blancas o mestizas que adoran, digamos, el trabajo que se hace con los huipiles. Yo a ti te he visto aquí varias veces con huipil, ¿no? Y el hecho de usar huipil no te remite a que tengas que tener actitudes o conductas de ese grupo, ¿no?, o de un tiempo determinado. Entonces, el debate en Francia lo que mostró fue esta elaboración de género que implica usar un velo, ¿no?, cómo entraba, digamos, en conflicto con el principio de laicidad, y cómo la propia sociedad tuvo que tener un debate público muy complicado, porque había familias musulmanas que decían sí al velo y familias musulmanas que decían no al velo, maestros y maestras que de repente decían sí porque hay que integrar. Tú cuentas que ya hay una muchacha mexicana que tuvo ese problema legal. Claro, yo un poco para justificar por qué en un libro hablo de algo que puede parecer muy lejano, digamos, como el debate del velo en Francia, y comento que salió una noticia en el periódico Universal el año pasado de una mexicana que a la hora de irse a sacar la foto en el pasaporte, ella se quiso sacar la foto con el hijab, con el velo cortito que se usa,
Y le dijeron pues que no, que para la foto del pasaporte tienes que tener el pelo lejos de la cara. Entonces ella estableció una demanda. Yo no sé en qué ha terminado esa demanda. Me da mucha curiosidad y estoy tratando de seguirle la pista. Pero lo que quiero decir, ya hay mexicanas que están reivindicando el uso del hijab. En la UNAM yo me he encontrado alumnas, sobre todo en ciencias políticas, que van con velo. No es un velo como la burka que te tapa totalmente, sí, sino que es un velo muy sencillo, es un pañuelo, ¿no? El famoso pañuelo, ¿no? Entonces, ¿qué está en juego allí? Está en juego una cultura, una idea de feminidad, una idea de lo que es lo propio de las mujeres, ¿no? Y hay mujeres musulmanas que además han salido de sus sociedades y se han ido a trabajar a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, y que usan el velo como una seña identitaria de mis raíces. Yo soy de aquí. Y pueden ser doctoras en ingeniería cuántica, ¿verdad? Y pueden ir vestidas, te digo, con jeans y con pantalones, pero usan el velo. Entonces, ¿cómo le atribuimos? Y eso tiene que ver con el género, así como a los pantalones en un momento determinado, ¿no? Toda la disputa en México por los pantalones. María Félix fue la primera que usó públicamente a los años 50 pantalones, ¿no? Pero todavía los protocolos de elegancia para ciertas cosas tienen que ver para las mujeres con usar falda o usar vestido. Vamos a ir a un corte, Brigida, y me gustaría mucho regresar con estos ejemplos con una pregunta. ¿Cuáles son los velos invisibles que las mexicanas seguimos actuando? Regresamos en un momento. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Vamos a ponernos a pensar cuáles son nuestros velos invisibles y cuáles son para los hombres esas camisas de fuerzas que les ponen el sombrero de charro a destiempo. No, a mí me parece interesante el tema del velo, sobre todo con lo que tú señalabas, ¿no? La mirada histórica. Tú ves en Irán, ¿no? Cuando el Shah de Irán decidió modernizar y las chavas se quitaron los velos y luego cuando llegan los ayatolas se lo vuelven a poner. O sea, la misma mujer en el mismo país, según el gran patriarca que llegó después, fundamentalista. Y el momento histórico. Pero digamos, mi argumento allí es que el velo tiene que ver con el género, con las ideas, con la cultura, con el psiquismo y no con la diferencia sexual. Claro. O sea, las mujeres siguen siendo esas hembras con vagina, con clítoris, con pecho, ¿no? Usen o no usen velo, estén en un momento histórico o no. Gracias por mencionar el clítoris, casi nunca se habla de él. Siempre hay que mencionar el clítoris. ¿Tienes de acuerdo? A la menor partes. provocación tú dices clítoris. Claro. Ok. No, pero lo que también ocurre ahora en Irán, digamos, con los ayatolas, es que la prohibición a andar sin velo ha llevado de repente a dispararle a una chava que iba manejando y que la policía de la moral, porque así se llama, ¿no? La vio que traía el velo muy caído, que se le veía el pelo, ¿no? Entonces la disparó, la dejó paralítica. O sea, yo cuento ahí 2 o 3 casos recientes, muy impactantes, de cómo, y esto tiene que ver con el fundamentalismo religioso. El fundamentalismo religioso que quiere que se cumpla el dogma, ¿no?, es capaz de hacer barbaridades, ¿no?, cuando muchos de los dogmas ya ahora pueden ser entendidos pues como esos mitos y esas creencias que nos vamos haciendo para explicarnos la complejidad de ser seres humanos y la complejidad del mundo. Pero nuestros velos invisibles acá, porque nos fuimos geográficamente lejos. O sea, ¿qué sigue pasando ahora? Por ejemplo, tú convives con muchísimas jóvenes como profesora, como autora, te siguen mucho por sus libros, etcétera. ¿Cuáles son esos velos que siguen ahí A hoy? ver, yo más que velos diría, ¿cuáles son las expresiones del mandato de la feminidad que en este momento están, que yo me hubiera imaginado hace 50 años que se iban a ir terminando, ¿no? Y que veo que siguen con mucha fuerza y vigentes? Y entonces de repente yo veo alumnas que llegan a clase con unos tacones de este tamaño, que andan caminando así como si estos fueran patos espinados, ¿no? O con la pestañota postiza, o con cosas que tienen que ver con un estereotipo de lo que es una mujer sexy y la necesidad que todavía, digo, yo entiendo
que todos los seres humanos nos queremos shinear y poner atractivos y guapos, pero también creo que hay modas que lastiman. Es decir, los zapatos de tacón de aguja ya está sabidísimo, ¿no? Los problemas en la columna vertebral que producen, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la necesidad de sentirte femenina y sentirte atractiva hace que muchísimas mujeres pasen por este tipo de aparatos de tortura, o el tema de la depilación también, ¿no? Es decir, cuando yo viví en Europa... No, yo ahí sí soy como mi mamá y mi abuelita, ¿eh? Por eso, pero eso es México. Tú vas a Europa y las mujeres Exacto. tienen sus pelitos en las axilas, sí. Y acá hay todo un tema. Yo me acuerdo cuando empezó el movimiento feminista acá, hace 53 años, 54 años, que las feministas de ese grupo decíamos, bueno, pero si los hombres andan sin tacones, con la cara lavada, con pantalones y no se depilan y son quienes tienen el poder, pues hay algo allí de comodidad y eso, mientras que nosotras hacemos lo de las depiladas, hacemos lo de los tacones, hacemos lo del maquillaje, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más descriptiva, pero hay otras cosas que tienen que allá ver... voy, porque esta es como la puesta en escena de lo femenino, la Exactamente. mascarada de lo femenino, hay a quien le guste más que otra, está bien. Pero una vez... Pero tiene costos. Tiene lo costos, importante de la mascarada. Pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es decir, ok, ese cuerpo se presenta como erotizado, pero ¿qué sucede en la intimidad? Ah, no, claro. Bueno, O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Realmente las mujeres mexicanas de las distintas edades podemos reivindicar nuestro derecho a placer? ¿Eso realmente ha cambiado? yo creo que ha cambiado muy poco. Yo me acuerdo cuando Esther Corona fundó la Asociación Mexicana de Educación Sexual en los años 70, que se hizo una encuesta bastante sólida en donde se les preguntaba a las mujeres si tenían orgasmo o no, y era impactante. O sea, era el 80 y tantos % que decía que no sabían de qué le estaban hablando, por ejemplo, ¿no? Varios ginecólogos entrevistados también decían que sí, que sus pacientes ni idea de qué era eso, ¿no? En el mundo rural, ¿no? Las mujeres que decían, mi marido me usa, ¿no? O sea, ni siquiera los dos tenemos ahí un encuentro, sino mi marido me usa algunas... Bueno, ¿y tú qué sientes? No, pues a veces me duele, ¿no? O sea, me usa y a veces me duele o a veces pues es molesto, ¿no? Entonces sí hay un tema con la sexualidad que tiene que ver con una cultura de raigambre cristiana en donde el tema del pecado, el tema de la reputación, el tema del honor, hace que las mujeres les cueste mucho asumir su deseo sexual y ejercer una sexualidad libre, eso indudablemente. Y que a los hombres también les cueste mucho trabajo sostenerse allí cuando ven una mujer deseante que siente placer. Es enorme que siga sucediendo así. Y cuando se plantea algo que tú le has planteado mucho a tus hijos varones, ¿no? De que cuando tú entras en una relación tienes que pensar en el placer de la otra, ¿no? Y en cómo vas a hacer que ella también sienta rico, no solamente tú, ¿no? Entonces, sí. ahí... Eso me angustiaba mucho porque tengo 3 hijos varones, entonces yo siempre pensaba, yo no puedo ser una buena madre feminista y que las parejas de mis hijos no se las pasen muy bien, porque claro. entonces quiere decir que soy una falsa feminista. Exactamente, pero ¿cuántas mamás hay como tú? Eso sí es lo que creo que todavía nos falta un poquito. Mamás psicoanalizadas, porque también creo que tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver mucho con lo que yo trato de transmitir ahí en el libro, de la importancia que tiene el psicoanálisis para entender el género, la cultura, la sexualidad, etcétera, etcétera. Fíjate que ahora que mencionas el psicoanálisis, está esto que te quería preguntar, de lo que tú también hablas, y me da mucha curiosidad y nunca lo fui a averiguar. Esta larga, por ejemplo, bueno, todavía acá en la UAM Xochimilco, acá en la Ciudad de México, se llama Estudios de la Mujer. Cuando yo estudié con las francesas, era Estudios de lo Femenino. Y tú cuentas en el libro cómo se resistieron las francesas y justamente eran muy apegadas al psicoanálisis para dejar entrar el género. Cuando vino la hija de Lensix-Suan Boyer, ya ahora ya tiene la palabra género, aquello que yo estudié y que jamás lo hubiera aceptado.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se resistieron tanto? Bueno, hay una competencia intelectual entre Estados Unidos y Francia. De ¿no? todos Hay los una tipos, batalla de de todos los tipos. toda la vida, ¿no? Y hay como esta cosa de los franceses de nosotros tenemos nuestra propia cultura, ¿no? Y ahí de lo que se hablaba era de estudios sobre el aspecto social de los sexos, no más que el género, que también, digo, se puede avanzar mucho en ese sentido. Y sí, hubo toda una disputa. Se tardaron muchísimo, 20 años casi, en traducir el libro de Judith Butler. Pero era sentir esto que Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano tan adorado, llamó la americanización de la modernidad. Cómo la modernidad capitalista, que en el siglo XIX fue absolutamente francesa y Francia era el polo, digamos, de la modernidad científica, cultural, de letras también, ¿no? De repente, ya en el siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es Estados Unidos el que va a establecer el marco de interpretación de muchas cosas y va a poner el modelo. Y de ser el francés una lengua, digamos, mundial, de repente empieza a ser el inglés, que ahora, bueno, es el inglés hasta para hablar en China, en Alemania, en donde vayas, la lengua franca es el inglés, ¿no? Y todo lo que implica esta modernización, ¿no? ¿Y cómo te fuiste tú habituando? Porque tú venías de una formación con las feministas italianas y francesas cuando comenzaron los feminismos en México y estadounidenses también, pero tu pasión era por allá. ¿Qué fue pasando? O sea, ¿cómo fuiste integrando? A ver, este libro a mí me tiene pasmada porque es todo lo que usted quería saber acerca del género y nunca se atrevió a preguntar. Ojalá. Y como tú sabes, yo me quedé, sigo aferrada al feminismo de la diferencia, ¿no? Ahí me quedé, he evolucionado muy poquito. Sí. Y me pareció realmente fascinante. Entonces, aunque he visto el proceso, el largo proceso de desarrollo de las ideas que están acá, me sigue fascinando por qué fue convirtiéndose en una especie de obsesión para ti. Porque soy antropóloga. No, yo conozco un montón de antropólogos y no son por eso, así. pero en mi caso, es decir, yo descubro el tema de género también a mitad de los 70, 76, 75, cuando sale una compilación de artículos de antropología de la mujer de Raina Reiter, donde sale un artículo muy importante de Gayle Rubin, y yo me meto a leer mucho de esta antropología feminista que habla del género. Y bueno, yo tengo también mi vertiente psicoanalítica, entonces el género me sirvió, digamos, para encontrar esta confluencia de lo cultural y lo psíquico. O sea, para mí el género es cultura y psiquismo al mismo tiempo. La cultura en donde te toca vivir en tu sociedad y la manera en que tú la internalizas y elaboras esa cultura, ¿no? Por eso luego me va a llevar al tema de las identidades. Pero en un principio fue eso, fue, digamos, ver lo chistoso que es las prohibiciones culturales, cómo van cambiando de sociedad en sociedad o de tiempo histórico en tiempo histórico, ¿no? Y cómo abajo está siempre presente la diferencia sexual, que es la que nos va a permitir simbolizar todas estas cosas que le hemos atribuido a la diferencia sexual, ¿no? Vamos a ir a un corte, regresamos con nuestra esquinita de lecturas y películas. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas, los libros. El libro más reciente del que hemos estado hablando de Marta, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. Este es mi preferidísimo, Dolor y Política, Sentir, Pensar, Hablar desde el Feminismo. Antes que este libro, que está en pantalla, Marta publicó Acoso, denuncia legítima o revictimización, que provocó una gran polémica, estuvo muy intenso. A partir de esa experiencia, Marta decidió analizar cómo se vivió lo que escribí y por qué. ¿Qué de cuanto escucho podría ser justo y qué no? Y sobre todo, ¿qué están viviendo las mujeres jóvenes y muy jóvenes hoy en México? De esos análisis surgió Dolor y Política y a mí me pareció como la prueba más rotunda de tu humildad intelectual, que admiro muchísimo. Ay, me gusta muchísimo también. Y
Y me encanta la tesis que tú hiciste, El fulgor de la noche, el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México. Marta ha dedicado más de 20 años de su vida no solo a la investigación del tema del trabajo sexual, sino también a construir relaciones con trabajadoras sexuales, acompañarlas en sus vidas cotidianas, escuchar sus testimonios. ¿Por qué es necesario que el trabajo sexual se legisle y las trabajadoras accedan a sus derechos? Otro libro, Las Indómitas, es una recopilación de ensayos en las que Lenita Poniatowska habla de mujeres que le son entrañables. Un capítulo está dedicado a Marta. Las entrevistas, les recomiendo mucho la que Genaro Villamil le hizo a Marta en su programa Versiones Públicas con fecha del 30 de abril de este año. La encuentran en YouTube del Canal 14. ¿Qué está sucediendo en el mundo para que exista toda una campaña desde la ultraderecha para distorsionar y estigmatizar el discurso de género? Otro que también puedo encontrar fácil, la conferencia de Marta en la serie Grandes Maestros de la UNAM. Es la primera sesión, está en internet, es muy interesante y es muy didáctica. Otra, Marta Lamas en entrevista con Rolando Cordera, esta es de 2015, dirigida por Ikingari Carranza Torres. Se llama Marta, etnóloga y doctora en antropología, y habla desde los comienzos del feminismo en México y en el mundo con las sufragistas, describe el tan largo proceso de lucha de las mujeres por sus derechos en YouTube. Y yo quiero mostrarles algo, esta revista que amo profundamente, en la que Marta me invitó a participar. Y este es el primer número de Debate Feminista, ahorita les digo la fecha, marzo de 1990. Aquí escribe Monsiváis, ¿verdad? Sí. El primer número. La revista duró 25 años. Bueno, revista, vean de qué gordo era. Marta le decía el ladrillo feminista. Y este es el último. Y el dossier es justamente comercio sexual. 25 años, la número 50. Y ahí hay un artículo sobre Monsiváis que escribió Rodrigo Parrini. Pero, digamos, esa fue la revista en papel, el journal intelectual y académico que hice con un grupo de feministas amigas. También había artículos que no eran académicos y las letras de las canciones de Lili eso. Pero, digamos, era pensado como un journal, ¿no? Y luego Hortensia Moreno, que arranca conmigo desde el principio la revista y que es una profesora de la UNAM, cuando con el número 50, después de 25 años, yo dije, enough, ya es suficiente, ella dijo, yo la retomo a nuestra hija, porque decíamos que Debate Feminista era nuestra hija, y la vuelve una revista académica en la UNAM, que es ahora la revista en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y que la pueden conseguir en la página del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Están todos los números, desde el número 1 hasta el actual. Todo esto ahora se puede encontrar digital. Y quisiera que me hablaras de este ladrillazo, Marta. Bueno, ese ladrillazo... Marta Lamas, Dimensiones de la Diferencia, Género y Política, publicado por Claxo. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, hace 2 años, un día me dijo que tenía una colección de personajes en donde querían que yo estuviera y que eligiera cuáles eran como mis ensayos preferidos o básicos, ¿no? Entonces yo separé los ensayos que tenían que ver más con la política, otros que tenían que ver más con la cultura, sí. Y sacaron ese libro, que es, digo, ahí vienen cosas muy mezcladas, ¿no? Viene un artículo sobre Rosario Castellanos, otro sobre Virginia Woolf, pero también vienen cosas sobre el trabajo sexual, sobre el tema de género, para variar, ¿no? Marta, cuenta cuando te ibas al punto con tus compañeras a las que estabas entrevistando. Eso sí fue trabajo de campo. Sí, hice trabajo de campo. Marta se iba a la esquina. Ya era brigada callejera. Hay que poner en contexto. Esto fue a finales de los años 80, cuando empezaba la epidemia de SIDA en México. Y entonces un grupo de médicos muy comprometidos, donde estaba Patricia Uribe, donde estaba Jaime Sepúlveda, donde estaba Mauricio Hernández Ávila, decidieron hacer un consejo sobre SIDA, que luego el gobierno hizo su consejo sobre SIDA, que se fue el CONASIDA, ¿no? Y luego ya fue CENSIDA. Pero estos fueron primero ellos. Y estaban muy preocupados de que en el mundo del comercio sexual, el chisme era de que lo del SIDA era una mentira del gobierno, que lo que quería era
cerrar los antros y quitar a las trabajadoras sexuales de la calle. Entonces que había que hacer una campaña, digamos, entre las trabajadoras sexuales de la calle para que entendieran la importancia de prevenir infecciones y contagio de VIH y el uso del condón. Entonces, yo había estado por instancias de Monsiváis en una mesa redonda de discusión en 1988-89, que fue el primer encuentro nacional sobre SIDA en México, que lo organizó Jaime Sepúlveda, y me había hecho amiga de una trabajadora sexual, que era una líder en su mundo, y yo con esta idea que ya había leído de que en otros países las feministas se acercaban a las trabajadoras sexuales y había un trabajo político junto. Entonces yo le dije, pues el día que quieras, yo te acompaño, ¿no? Y de repente pues me habló a las 3 de la mañana y me dijo, venme a sacar de la delegación, porque ella iba a la calle a hablar con las chicas que estaban en la calle para convencerlas que usaran condón. Y entonces la habían pescado los judiciales porque no entendía todavía la policía en ese momento el tema de la prevención. Entonces estuve haciendo trabajo con ella. Y luego Patricia Uribe recibió la propuesta de hacer una investigación ya formal sobre el uso del condón y cómo las trabajadoras sexuales, cuando un cliente les decía, no, yo con condón no, te pago el triple, pero sin condón, ¿qué hacían ellas? Aceptaban que les pagaran el triple o decían, no, mi vida vale más que el triple, y necesitaban a alguien que hiciera trabajo de campo adentro donde estaban las chicas. Y como ya sabían que yo estaba haciendo trabajo político como feminista, me invitaron como antropóloga, y entonces para hacer esa parte que implicaba pararse en el punto, desde las 9:30, 10 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana. No me acuerdo cuál era tu esquina. El punto era en el Oro, en donde está Monterrey y las Cibeles, ese era el punto. Entonces, pues sí, y entonces Claudia, mi amiga, me dijo, nada más que no vas a venir vestida así porque me espantas a la clientela. Entonces tuve que vestirme con una minifalda y unas mallas porque más hacía mucho frío. Me super maquillaron, me quitaron los anteojos, yo no veía nada sin los anteojos, ¿no? Ya estaba yo parada y claro, ya la instrucción entre las demás compañeras era que yo no me iba a ir con ningún cliente, va a estar oyendo cómo era la transacción. Y a veces las acompañaba al hotel y todo. Y así estuve más de 3 meses. Y hice una investigación que a mí me cambió esta idea de que todas las trabajadoras sexuales sufren y son víctimas. Y me di cuenta que no, que como todo en la vida hay de todo. Hay las que sufren, hay las que se lo pasan bien, hay las que no se lo pasan bien, pero que sacan muy buena lana, hay de todo. Yo quiero decir, tu tesis es de maestría, ¿verdad? La de las trabajadoras. Sí. Tú eres una mujer muy racional. Y cuando leí tu tesis de maestría, que bueno, luego tiene que ver con el fulgor de la noche, el nivel de afectividad que hay en tu escritura cuando tú tratas de las trabajadoras sexuales es completamente distinto a la mayoría de las cosas que yo te había leído. Y yo te quiero preguntar por qué. Porque quiero decir, ¿qué fue lo que te hizo elegir esa causa? Que además es una causa que está partiendo el feminismo, ¿no? Que es un debate que está por todos lados y no se termina de dar. ¿Por qué te conmueve tan profundamente? Yo sí creo, y regresamos a la pregunta que me hiciste hace un rato, que la sexualidad es una de las grandes heridas de las mujeres. El no poder disfrutar y el que la actividad sexual de una mujer sirva para estigmatizarla, para joderle la reputación, para lo que sea. Entonces ahí hay toda una problemática que para el feminismo ha sido muy importante. Entonces, digamos, yo llegué a eso, pues de esta carambola en la que me metió Monsiváis con el tema del SIDA, pero cuando empiezo a irme con ellas, a escucharlas, a verlas, ver cómo sacan adelante a sus familias, cómo muchas era la hermana mayor que le pagó la carrera universitaria a sus hermanos haciendo trabajo sexual. La maravilla que yo me encontré de humanidad y de generosidad y de dolor también y de desgarro, porque pues también hay eso, ¿no? Pues obviamente que a mí me tocó y me conmovió mucho. Y hay una parte del feminismo que les llamamos abolicionistas, o se llaman ellas mismas, sí, no sé, que dice no debería de existir, debería de estar prohibido. Y hay otra parte
que es en la que tú estás, y yo también, desde que una vez tuve la oportunidad, gracias a ti, de escuchar a Brigadas Callejeras, que dice que se legalice para protegerlas. Digamos, ya en la Ciudad de México está reconocido como trabajo no asalariado, pero todavía hay dificultades en la regulación. Yo entiendo lo que las compañeras que son mis adversarias plantean, porque sí hay una parte complicada y compleja que se acerca mucho al problema de la trata, aunque, digamos, el comercio sexual no es trata. Pero sí hay una frontera complicada y además para muchas es un tema denigrante. Y a mí una de las cosas que me encantó fue que muchas trabajadoras sexuales no lo viven como algo denigrante, lo viven como algo divertido, gozoso, donde ganan buena lana, ¿no? Y creo que de eso se habla poco y que rompe el estereotipo. Sí lo viven como algo denigrante y de todas maneras están obligadas a elegirlo. Hay algunas que sí, claro, pero a mí lo que me sorprendió fue las que no lo viven como algo denigrante y las que reivindican el derecho a decidir sobre el propio cuerpo en el campo de la sexualidad y de vender servicios sexuales, ¿no? Claro, pero además algo que a ti te ha preocupado mucho en todos estos años que lo has trabajado y que has estado con ellas es esta parte del abuso policíaco, por ejemplo, la estigmatización a sus familias. Claro, y no solo el abuso policíaco, al no haber regulación, ¿qué pasa? Por ejemplo, las trabajadoras que están en la calle ofrecen sus servicios en la calle, pero tienen que ir a un hotel. Bueno, ¿quiénes controlan los hoteles? Un hotel en la Ciudad de México, esos del centro, ¿no? Si viene una familia de San Luis Potosí y se quiere quedar unos días, pues le cobran por día, lo que sea, 200 pesos por día. Y a las trabajadoras, cada vez que llevan un cliente, que pueden llevar 8 o 10 clientes, le vuelven a comprar todo el día. Antes se podía rentar el día, así como la pareja que viene de fuera, ¿no? 200 pesos todo el día, y ellas llevaban la cantidad de clientes que conseguían. Y los hoteleros están absolutamente voraces, ¿no? Les han puesto muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con que si un grupo de trabajadoras quisiera rentar un departamento para ellas poder en ese departamento trabajar entre amigas, la que rente el contrato va a ser acusada de lenona. Entonces hay un problema con ya no es tanto la regulación, sino cómo está tipificado el lenocinio. Obvio que hay lenones y hay grandes lenones, pero el hecho de que se entienda que hay formas de organización del trabajo que les permitirían a las propias trabajadoras sexuales trabajar de manera protegida, a lo mejor rentando una casa como las casas de cita de antes que Uruchurtu canceló, ¿verdad? En donde a lo mejor un hermano o un primo es el guardián que cuida, que quién entra, quién entra. Una cooperativa entre ellos. O una cooperativa. Eso requiere una reformulación de la ley. Y eso no se ha podido hacer justamente porque hay toda una parte del movimiento feminista que dice que hay que erradicar el comercio sexual, abolirlo. Y no, ¿pero qué se les está ofreciendo a cambio? Claro, no solo es que se les está ofreciendo a cambio, es que las cosas no se resuelven cuando las prohíbes, sino cuando las pones a la vista y ves qué es lo que se puede arreglar. No, eso ya merita otro día pero un programa y que vengamos con... Hay algo que no quiero que te vayas antes de hablarlo. No me voy. Tú siempre te has adelantado a las cosas. Por ejemplo, el ser transgénero, transexual, es algo que se está visibilizando desde hace muchísimo tiempo. Tú estabas hablando, investigando de eso hace 26 años, cuando yo te conocí. Tu tesis de doctorado son entrevistas a mujeres, son casi todas mujeres trans las de la tesis. No, también hay hombres trans y están los médicos que hacen las operaciones y que hacen el proceso de transición. ¿Y eso cómo sucedió? ¿De dónde sale? No, fue justamente por el género. O sea, llegó un momento en donde a mí la discusión teórica del género me llevó a plantearme el tema de la identidad. La identidad de género es lo que hace que los seres humanos nos sintamos mujer, nos sintamos hombre o nos sintamos que ni mujer ni hombre, somos raros, queer, somos otra cosa. Cuando yo llego a eso, digo, yo quiero entenderlo, yo quiero escuchar qué dicen las personas trans de ellas, de en qué momento se dieron cuenta de lo que sentían, las dificultades que tuvieron con su familia, cómo lo asumieron. Quiero hablar con los profesionistas que se dedican
ayudar en los procesos de transición, psicólogos, pero también médicos, también quienes hacen las operaciones, las cirugías. Entonces me metí a hacer el doctorado en antropología con el tema de la transexualidad, identidad y cultura, porque para mí va junto con pegado. O sea, el psiquismo y la cultura no se pueden separar, ¿no? Y ahí está la identidad. Entonces, todo el debate que estamos viendo ahorita con las personas trans tiene que ver con esta identidad de género que todas las personas la tenemos, pero algunos tenemos una identidad, digamos, más tradicional. Yo soy una hembra que me siento mujer y pues circulo por el mundo como mujer cis, ¿no? Y como mujer cis, en el libro explícanos eso, porque Sí, la es que mayoría de bueno, las personas... trans quiere decir del otro lado, transatlántico es del otro lado del Atlántico, y cis quiere decir de este lado. Entonces, cuando surge mujeres trans o hombres trans para hablar de personas cuyo sexo cromosómico es de macho, pero que se siente mujer, o que es una hembra que se siente hombre, las personas que estamos en congruencia con nuestro sexo cromosómico somos cis, estamos de este lado. Entonces, soy una mujer cis. Tú también eres una mujer cis, aunque no te gusta que te digan mujer cis. No, mujer. Con eso me basta. Bastante laborioso ha sido, ¿verdad? Luchar por los derechos desde ahí. Marta, se nos acaba el tiempo. Yo estoy muy agradecida, muy contenta que estés aquí. ¿Hay algo que tú nos quieras decir? Pues que lean el libro. Yo creo que es un libro que lo escribí muy en el contexto político de cuando Milei y Bukele hicieron una declaración de que iban a quitar la perspectiva de género en sus gobiernos. Así lo empiezo el libro y termino en noviembre cuando Trump gana las elecciones. Y lo que primero hace el primer día que es presidente es un decreto presidencial diciendo que hay que quitar género de todos los documentos oficiales del gobierno. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y esto qué tiene que ver con nuestras vidas? ¿Y qué tiene que ver con esta ola conservadora del fundamentalismo religioso? ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas? Tiene que ver con nuestras vidas porque nos afecta muchísimo el mandato de género y las políticas conservadoras, ¿no? Y la incomprensión, el que la gente no pueda hablar de esto. Eso es bien importante. A ver si nos lo explicas porque ya me están carrereando. Pero es porque si hablamos de lo trans es más inentendible. Pero es larguísimo. No, hablemos de las mujeres como nosotras, en donde también el género tiene que ver con muchos de nuestros obstáculos, ¿no? Pero bueno. Sí. Brujita, muchas gracias. Gracias a ti. Aquí todas y todos te 14, queremos mucho. Que adoro Canal 14. Además, Marta solo ve el Canal 14. Yo solo veo Canal 14. Es nuestra madrina laica. Muchas gracias. La antropóloga feminista Marta Lamas, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Su libro más reciente, Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.